La clase del día de hoy para séptimo grado es la clase 3.6 de la unidad 3 que se encuentra en la página 50 del libro de texto. Mínimo común múltiplo por descomposición en factores primos. El problema inicial es el siguiente. El cálculo del mínimo común múltiplo de 8 y 12 se hace de la siguiente manera. Bueno, aquí tenemos el cálculo del mínimo común múltiplo de 8 y 12, como aprendimos a realizarlo en una clase pasada, donde tenemos que enlistar los múltiplos de estos números. Aquí para el caso tenemos los múltiplos del 8, los primeros múltiplos del 8, que son 8, 16, 24, 32 y 40. Y acá tenemos los múltiplos del 12. Los primeros múltiplos del 12, que son 12, 24, 36 y 48. El mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos comunes de 8 y 12. En este caso, el menor de esos múltiplos comunes es el 24. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 8 y 12 es 24. Ahora observa el proceso de descomposición en factores primos de 8 y 12. Luego escribe cómo calcular su mínimo común múltiplo a partir de la descomposición. Tenemos la descomposición de 8 y 12. Tenemos acá mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Mitad de 12 es 6, mitad de 6 es 3 y tercera de 3 es 1. Por lo tanto, estos números 8 y 12 los podemos expresar, en el caso del 8 lo podemos expresar como 2 por 2 por 2, el producto de sus factores primos. Este producto expresado utilizando potencias es 2 al cubo. 2 por 2 por 2 es igual a 2 al cubo. Y en el caso del 12 lo expresamos como 2 por 2 por 3. El producto de sus factores primos, que expresado utilizando potencias, es 2 al cuadrado por 3. La pregunta es, ¿cómo podemos calcular el mínimo común múltiplo a través de la descomposición en factores primos? ¿Cómo calculamos el mínimo común múltiplo de 8 y 12 a través de la descomposición de sus factores primos? Bueno, una vez que tenemos esa descomposición hecha y tenemos expresado el producto de los factores primos utilizando potencias, como lo tenemos acá tenemos el producto de los factores primos de 8 y 12 utilizando potencias, vamos a multiplicar las potencias de primos no comunes en la descomposición. Noten que acá en estas expresiones tenemos un primo común, que es el caso del 2. Aquí tenemos un 2 al cubo y un 2 al cuadrado. Cuando tenemos primos comunes, vamos a tomar el de mayor exponente. En este caso, el de mayor exponente es 2 al cubo. Por lo tanto, para calcular el mínimo común múltiplo, vamos a multiplicar 2 al cubo por 3. El producto de las potencias de primos en la descomposición. En este caso sería 2 al cubo por 3. 2 al cubo por 3. 2 al cubo es 8 y 8 por 3 es 24. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 8 y 12 es 24. Bueno, esta es una forma de calcular el mínimo común múltiplo a través de la descomposición en factores primos. Es la forma que está propuesta en el libro de texto. Ahora quiero mostrarles una forma alternativa de calcular siempre el mínimo común múltiplo a través de la descomposición en factores primos. Esa forma consiste en descomponer los números. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo siempre de 8 y 12 y los vamos a descomponer al mismo tiempo, de manera simultánea. Y no es necesario, como en el caso del máximo común divisor, que para realizar la descomposición
los dos números tengan un divisor común. Aquí no es necesario. Noten que el 8 y el 12 tienen mitad, entonces calculamos mitad. Sería mitad de 8 es 4 y mitad de 12 es 6. Ahora el 4 y el 6, los dos son divisibles por 2. Entonces calculamos mitad nuevamente. Mitad de 4 es 2 y mitad de 6 es 3. Ahora noten que el 2 es divisible por 2. Entonces volvemos a calcular mitad porque aquí podemos calcularla en este número. Entonces decimos mitad de 2 es 1. El 3 como no tiene mitad, simplemente lo mantenemos, lo bajamos. Ahora noten que el 3 es divisible por 3. Por lo tanto sacamos tercera. Tercera de 3 es 1. Y este 1 de acá lo mantenemos. El mínimo común múltiplo lo calcularemos a través del producto de los factores resultantes. En este caso es 2 por 2 por 2 por 3. Y eso es igual a 24. El mínimo común múltiplo es entonces 24. Noten que es la misma respuesta. O sea, es dos formas de realizar o de calcular el mínimo común múltiplo a través de la descomposición en factores primos. Demos lectura a la conclusión. El mínimo común múltiplo de dos números se determina por, número 1, descomponer los dos números en sus factores primos. Número 2, expresar, si es posible, los números como producto de potencias de los números primos en cada descomposición. Número 3, multiplicar las potencias de primos no comunes en la descomposición. En caso de haber primos comunes, solo se toman las potencias de primos con mayor exponente. Si los comunes tienen el mismo exponente, se toman solo una vez. En el ejemplo de la clase, nos piden encontrar el mínimo común múltiplo de los números 20 y 24 a través de la descomposición en factores primos. Bien, la primera forma de realizarlo, la forma que está propuesta en el libro de texto, es realizando la descomposición de los dos números de 20 y 24 por separado. Bueno, esa descomposición la tenemos acá. El 20, noten, tiene mitad. La mitad de 20 es 10. Luego la mitad de 10 es 5. Y la quinta de 5 es 1. Para el 24 tiene mitad que es 12. Ahora la mitad de 12 es 6. La mitad de 6 es 3. Y la tercera de 3 es 1. Ahora expresamos estos números, el 20 y el 24, como el producto de sus factores primos. Tenemos acá que el 24 es igual a 2 por 2 por 5, el producto de estos factores. Ahora, expresado estos productos utilizando potencia, sería 2 al cuadrado por 5. ¿Por qué 2 al cuadrado? Porque aquí tenemos el producto de 2 por 2. Y 2 por 2 expresado como potencia es 2 al cuadrado. Por este último factor que es 5. 2 al cuadrado por 5. Ahora el 24 lo expresamos como 2 por 2 por 2 por 3, el producto de sus factores primos. Esto expresado utilizando potencias es 2 al cubo por 3. ¿Por qué 2 al cubo? Porque acá tenemos el producto de 2 por 2 por 2. El producto de una misma base, 3 veces, ¿no? Entonces eso es igual a 2 al cubo por 3. Ahora, para calcular el mínimo común múltiplo, vamos a realizar el producto de las potencias de primos no comunes en la descomposición. O sea, de esta expresión de acá, vamos a tomar los primos no comunes. Pero noten que aquí hay un primo común, en el caso del 2. Y cuando sucede esto, que hay un primo común, vamos a tomar el del mayor exponente. Y el del mayor exponente es 2 al cubo. Por lo tanto, para calcular el mínimo común múltiplo, vamos a realizar el producto de 2 al cubo por 3 por 5. Este producto lo tenemos acá.
y el producto es igual a 20. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es igual a 120, es igual a 120. Esta es la primera forma de encontrar el mínimo común múltiplo. Otra forma de hacer o de calcular el mínimo común múltiplo es la siguiente, donde realizamos la descomposición de los dos números de 20 y 24 de manera simultánea, al mismo tiempo, recordando que no es necesario para poder realizar la descomposición de que los dos números tengan un divisor común. Podemos continuar con el proceso. Aquí la idea, para que lo entiendan en palabras más simples, la idea es acabarse todas las mitades, todas las terceras, todas las quintas, todas las séptimas. Y llegar al final, en cada una de las columnas, llegar a la unidad. Noten que el 20 y el 24, los dos son divisibles por 2, tienen mitad. Entonces decimos, mitad de 20 es 10, mitad de 24 es 12. 10 y 12 tienen mitad. Entonces la calculamos. Mitad de 10 es 5, mitad de 12 es 6. Noten que el 6 vuelve a tener mitad. El 5 no tiene mitad, pero como el 6 sí tiene mitad, entonces hay que volver a calcular mitad. Mitad de 6 es 3. Como el 5 no tiene mitad, simplemente lo bajamos, lo mantenemos. Tenemos acá que los números resultantes son 5 y 3. Ninguno de los dos tiene mitad. Entonces continuamos con las terceras. Y sabemos que el 3 tiene tercera. Entonces decimos tercera de 3 es 1. Como el 5 no tiene tercera, entonces solo lo mantenemos. Ahora el 5 lo único que tiene es quinta. Entonces decimos quinta de 5 es 1. Y este 1 lo mantenemos. Ya llegamos a la unidad en ambas columnas. Entonces ya terminamos con el proceso de descomposición. Y el mínimo común múltiplo será el producto de todos estos factores. 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Y eso es igual a 120. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 20 y 24 es 120. Bueno, esto es todo por la clase de hoy. Gracias por su atención y será hasta una siguiente clase.